Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Tiempo de Mercadeo. Yo soy Carlos Fernando Villa y estamos grabando en el Centro de Producción de Televisión de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hay un tema, o mejor dicho, hay muchos temas en el mercadeo en el campo de las comunicaciones, porque la gente piensa que es la publicidad básicamente, y el mercadeo en las comunicaciones tiene muchos campos de acción. Y por eso vamos a comenzar en la noche de hoy con el tema de las comunicaciones mercadológicas, con una persona que en mi concepto es de las que más conocen sobre ello, quien a pesar de que ha estado un poco alejado de la materia en los últimos años, pues no deja de estar al día, de leer, de escribir sobre ello, porque es un hombre que se mantiene actualizado y que se mantiene con unas crónicas espectaculares en el diario El Colombiano. José Guillermo Ángel Rendo, a quien todos conocemos como Memo Ángel. Memo, ¿cómo estás? Bien, Carlos. Pues hombre, sí que me alegra que estés aquí con nosotros porque ya me oíste en la introducción. Una de las personas que más estudia, que más sabe, que más conoce y que más experiencia tiene en este campo sos vos. ¿Qué está pasando con las comunicaciones en el mercadeo, hombre? La gente las está criticando en el mundo entero. ¿Será que la cantidad de medios de comunicación que hay hoy han ejercido una influencia negativa sobre la calidad de la comunicación? ¿Qué ha pasado? A ver, primero sería como conveniente definir cómo entender la comunicación. Entonces empecemos por ahí. Hay una definición que a mí me gusta mucho de Otto Appel, de la Escuela de Frankfurt, que dice que la comunicación es el a priori a cualquier acción. O sea, sin una comunicación adecuada, sin una comunicación bien planeada, cualquier acción que se acometa ya sale coja. Porque primero comunicamos, o sea, somos lo que comunicando podemos convertir en realidad. Eso, por ejemplo, somos los seres humanos. Una persona no es hasta que habla, o un negocio no es hasta que se manifiesta y yo tengo claro de qué se trata. Entonces esa definición de comunicaciones es muy interesante y se ha olvidado mucho en el marketing. Tú decías ahora, yo me retiré pues hace unos años, pero me retiré en un momento donde la gente todavía creía en ese a priori. O sea, mi producto en el medio de comunicación, en el medio especializado de comunicación. Por ejemplo, tú tienes una revista que nosotros en Colombia no le damos el uso que tienen las revistas. Las revistas llegan a segmentos del mercado muy poderosos, a legitimadores, y se nos olvida meternos en las revistas especializadas. Creemos que eso es para profesores o para 2 o 3 que quieren leer teoría, y no hacemos el a priori en ese tipo de medio. Ahora, hay otra definición que es la de Jaspers, y es comunicación, es todo aquello que nos convoca. Entonces la pregunta que uno se haría en términos de marketing es con qué estamos convocando a la gente. ¿Cierto? La gente no se puede convocar solo con rebajas, solo con gangas, solo con combos. No, la gente hay que convocarla con criterios muy definidos acerca de lo que compra. Y eso implica que la compra debe estar acompañada de una muy buena cantidad de información para que se convierta en costo-beneficio y para que se convierta en imagen posterior a la compra para volver a la recompra. Entonces, las comunicaciones cumplen con, diría yo, con 3 tareas fundamentales. Una, decirme de qué se trata lo que yo quiero comprar. Eso me olvidó. O hacer, sí. ¿Cierto? En alguna charla, en uno de tus desayunos, me acuerdo que hablábamos qué pasó con vender los beneficios. Es que uno se vende a través de beneficios. Claro, claro. ¿Cierto? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué me sirve a mí? ¿Y qué sucede con ese beneficio que me está diciendo le voy a solucionar una necesidad que usted realmente tiene? Ese sería como el primer elemento. Un segundo elemento, que es lo que hacemos todos cuando estamos de novios, por ejemplo,
no basta con que me hagan caso, hay que seguir llamando para que me sigan haciendo. Sí, sí. Es que se nos olvida lo simple y lo cotidiano. Claro, hay que mantener el estímulo con la Claro, comunicación. es que hay algo que se llama la memoria. Sí, sí, sí. ¿Por qué me acuerdo yo de vos? Porque te he visto muchas veces. Y aquí no caemos en cuenta en la comunicación de mercadeo que se ha vuelto muy light. Sí, Y se ha perdido lo que vos decías, se ha perdido la esencia, no se está transmitiendo nada. Simplemente se ha quedado tal vez en un vacío y en mostrar cosas que no tienen hasta nada que ver. Pues hombre, en ese aspecto creo que se ha fallado y se sigue fallando. Sí, sí, claro. Es que, mire, a uno a veces le pasa como profesor que alguien se le presenta a uno, se acuerda de mí. Yo estuve en una conferencia suya, le digo, no, no me acuerdo. Ahora, Sí. si un alumno que ha visto un semestre conmigo, ese no me tiene que preguntar, claro que me acuerdo. Sí, claro. Lo estuve viendo permanentemente, mínimo 2 veces a la semana. Memo, como dije al principio, tocaste un punto que vamos a considerar enseguida y es que no es solamente publicidad cuando hablamos de comunicaciones. Por eso, cuando uno habla de todas estas cosas, tiene que decir, hombre, hay muchas cosas por considerar. Por ejemplo, los muebles para la oficina. Uno tiene que pensar en un montón de cosas cuando habla de ambientar la oficina. Y para eso hay una empresa que se llama Elementos y Complementos, que ofrece una línea. Memo, yo creo que es un tema que vale la pena considerar, porque es que, como decíamos antes, la gente cree que cuando habla uno de comunicación en mercadeo se está refiriendo a la publicidad. Y tú dijiste, había un producto que cuando eras publicista tenías que trabajar con relaciones públicas, con eventos, con una cantidad de cosas que son elementos de la comunicación mercadológica. Claro. Mire, hay algo. ¿Qué es la comunicación en realidad? La comunicación en realidad es credibilidad. ¿Qué tan creíble es algo? Depende de la comunicación que hagamos. Entonces, tú ahora tocabas, hombre, una oficina tiene que ser creíble. Un vendedor tiene que ser creíble. Es que por eso John Maxwell dice, en mercadeo hay que recordar que todo y todos comunican y deben Sí, conectar, claro. que lo que decías al principio es eso. Hay una comunicación que no conecta porque no dice ni qué es, ni de qué se trata, ni nada. Sí, Entonces, claro. John Maxwell es muy claro en ese sentido. Todo y todos comunican, pero Mire, no conectan. Esa es una premisa tremenda porque la comunicación de marketing comienza primero en la comunicación interna en las empresas. ¿Qué tan creíble es el producto o el servicio para quien trabaja en esa empresa? ¿Y qué tan creíble es la imagen que proyecta la empresa? Aquí había una frase de la señora antioqueñas que era luz de la calle, oscuridad de la casa. Y muchas empresas son eso. Que todavía existe, esa frase Sí, todavía sí, es vigente. claro, luz de la calle, oscuridad de la casa. Entonces la pregunta es, primero, organicemos la comunicación al interior. Una comunicación que hoy en día, antes que para crear cultura organizacional, lo que sea, es para que el producto, el servicio y quien sirve sean altamente creíbles. Porque la venta no se define solamente por el beneficio del producto, sino por quien me ofrece el producto, por la asesoría que me da quien me ofrece el producto. Hay gente a la que uno le compra simplemente porque le cree. Claro. Y no hay problema. Y uno sabe, hombre, de pronto hay algo más barato allí, no, pero es que Yo le Memo creo, hace tengo esto. confianza en esto. Claro, claro. O sea, emiten unos mensajes en los que uno confía y en los que uno se educa, que es lo más importante, porque la teoría en la comunicación organizacional y en la comunicación de marketing es educar al otro. Y es lo que hacemos en mercadeo. Llevamos muchos años diciendo el mercadeo es un proceso formativo Sí, claro. de comportamientos. Y cuando se habla de un proceso formativo de comportamientos, pues hombre, en términos matemáticos yo leí alguna vez que el 70% del mercadeo lo hacen las comunicaciones. Pues yo creo que es un porcentaje muy cierto desde el punto de vista que se está creando una imagen, se está creando un uso, se está creando una seguridad en el consumo y se está educando al consumidor, o sea, se está creando un mercado. Claro, eso es lo que hacemos en mercadeo. Claro,
Y entonces todo eso es comunicación. Claro. Y tiene que ser una comunicación, primero, muy ligada, y yo creo que esto es algo para discutirlo, al deber ser de la empresa y al Pero deber entonces, hay una estar cosa, de la Memo, empresa. que si como dice John Maxwell, todo y todos comunican, el mercadeo es un proceso comunicacional. Sí, sí, El claro. empaque, el producto, los beneficios, la manera como se usa, etcétera, etcétera, etcétera. Es un proceso comunicacional. Es que es más, es un sistema. Cuando nosotros hablamos de la teoría de sistemas, donde todo está interconectado y todo es interdependiente, hay que tener en cuenta 4 cosas fundamentales. ¿Bajo qué conceptos trabajamos? El concepto es lo que me dice, de aquí no nos salimos, ¿cómo entendemos la realidad? Y ese es el concepto. Luego, ¿dónde queremos llegar? ¿Dónde? Sin saber si vamos a llegar o no. Simplemente es un deseo. Pero el ser humano funciona es planteándose algunos deseos para ver si los alcanza o no. Claro. Pero tercero, hay que investigar. ¿Somos capaces o no somos capaces? Y hasta dónde realmente llegamos, para no mentir. Claro. Y finalmente crear las prácticas. ¿Qué es lo que decimos? Claro, Comportamientos sostenibles, claro, que no sea una cuestión de momento. claro, claro, que es más o menos lo que ha sucedido últimamente en muchos sectores del mercado, que son mercados que por no estar educados, por no tener conceptos claros desde la empresa qué es lo que está funcionando, por querer llegar donde no puede, explotan. Esos son los mercados, las famosas burbujas financieras Claro. que se dieron en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿cierto? La famosa inversión segura. ¿Hasta dónde llegaba esa inversión segura? Solamente los bancos más conservadores, los que tenían conceptos tremendamente claros y los que decían no nos vamos a reventar, podemos llegar hasta acá, crearon las prácticas que hoy en día sostienen esas instituciones sin temores, sin temores. Ahí es donde se entiende todo el sistema de marketing como un real sistema y ese sistema está atravesado por solo comunicación. Exactamente. Como decía Hermann Ebbinghaus, volviendo al tema de él, cuando en el siglo XIX descubrió esa famosa curva de aprendizaje y psicología de la memoria, demostraba simplemente una cosa que es lógica, pero que no se hace en la comunicación mercadológica muchas veces. Al ser humano hay que mantenerle una estimulación sensorial por medio de las comunicaciones. Claro. Por eso todo el tiempo lo cura todo, porque se va dejando la estimulación sensorial suficiente, no se trabaja una comunicación efectiva ni asertiva y lógico, se pierde el interés y entonces él hablaba de la curva del desinterés y se pierde todo el entusiasmo que la persona tenía. Vea, vos acabaste de tocar el siglo XIX. Cuando la comunicación está clara, estimula. Y me acordé de algo que se aplica, puede aplicar al marketing, a las comunicaciones, a lo que sea. El siglo XVII es el siglo de la mecánica. Pero hagamos una cosa, Memo. Aguantate ahí, porque el siglo XXI es el siglo del Hotel Dan Carton Medellín, que es el hotel más espectacular que tenemos, con una serie de programas para los fines de semana y para todos los huéspedes y los visitantes de manera espectacular. En el 444-5151 hay más información y ya volvemos para que Memo siga con su tema. Ya regresamos. Siglo XVII, Memo, y siglo XIX. Sí, hombre, vea. El siglo XVII es el siglo de la mecánica, o sea, el del movimiento. Y uno tiene que estar pendiente de el movimiento de A a B, qué pasa cuando se mueve, qué pasa cuando para, etcétera. Eso es Galileo. El siglo XVIII es el siglo de la química, el siglo de las transformaciones, ¿cierto? Que
comienza con Lavoisier, todo se transforma, todo se convierte en algo. El siglo XIX es el siglo de la geografía, es como ciencia, que además comienza aquí en Colombia con Alexander von Humboldt. ¿Dónde estamos? Es el siglo de la evolución. ¿Para dónde vamos? Entonces, mira, cuando uno coge todos esos criterios a los que llegan la gente importante del marketing hoy en día, es porque entendieron eso. A ver, nosotros estamos en algo que se llama el movimiento. Tengo que saber para dónde voy y cómo me muevo. Estamos en algo que se llama la transformación, que la podríamos llamar la innovación permanente. Algo necesarísimo hoy en día. ¿Cierto? Estamos en el siglo de la globalización, pero es que la globalización no es la Tierra, son puntos en la Tierra. ¿Nosotros dónde estamos? ¿Podemos llegar allá? ¿No podemos llegar allá? ¿Estamos de acuerdo con esa cultura que hay allá? ¿Cómo competimos? Etcétera, etcétera. Y en el de la evolución, los mercados crecen y se dividen. Y cada vez más. Claro, ahora entonces, ¿cómo se mueve mi comunicación? ¿Cómo se transforma mi comunicación? ¿Dónde hago mi comunicación y cómo evoluciona mi comunicación? Ahí tendría yo, digamos, el cumplimiento, no de la visión, sino de la misión. Porque la misión es lo que hace que yo logre algo. Claro, y la visión es cómo. Sí. Ahora, las visiones habría que discutirlas mucho porque son un montón de frases muy bonitas que nadie evalúa. Sí, como dice Jack Trout, más del 90% de las misiones son iguales. Es que parece que hubieran contratado al mismo poeta. Sí. Los poetas rara vez pues saben. Y en las visiones lo único que cambia es el año que le ponen. Cierto, pero sí se debería evaluar completamente. Claro. Y dentro de la evaluación que se le hace a cualquier producto, a cualquier imagen, a cualquier proceso es ¿qué tan creíble sigue siendo? ¿Qué tan creíble sigue siendo? A veces nos da terror enfrentar eso. ¿Somos creíbles o no somos creíbles? Y cuando somos creíbles, ¿cómo se sostiene esa credibilidad? Por lo que te decías ahora. Los niños van creciendo, los jóvenes también, nosotros vamos envejeciendo. Y resulta que eso va generando una serie, y más cuando todo va evolucionando y todo va cambiando. Sí, porque lo único que es cierto es que no hay un momento que se sostenga. No hay. Por eso en marketing hay que estar investigando. Pero la primera gran investigación es sobre credibilidad. O sea, esa comunicación que estamos lanzando, ¿la entendemos o no? ¿La entienden o no? Mire la cosa, ¿la entendemos nosotros? Nos casamos con ella y después, ¿la entienden o no? Yo no recuerdo quién fue el que dijo que todos los problemas del ser humano parten de errores de comunicaciones. Sí, claro. Todos, absolutamente todos. No hay una sola problemática del ser humano que no parta de un problema de comunicaciones. Claro, eso es. Los matrimonios acaban por problemas de comunicaciones. Por eso lo que decía Ebbinghaus y te decía todo eso, se pierde el interés, se van generando dudas, se pierde la credibilidad que tú decías y adiós. El cliente, ¿por qué se pierde? No tiene un proceso de comunicaciones adecuado, no está recibiendo y menos percibiendo una comunicación que lo mueva a mantenerse estimulado e interesado. Es que tocaste un punto que es muy interesante para poderlo igualar a la empresa. Hay un montón de gente que dice cómo tener un buen matrimonio, pero nunca llaman a los que dañan los matrimonios, que son los que tienen en realidad las respuestas. ¿Qué fue lo que falló? Y siempre es un problema de comunicación. Claro. Es siempre un problema de supuestos. Yo creo que. Yo pensé que. Me pareció que. Y el problema no se ve o no se admite. Y ahí fracasa todo el proceso. Claro. Ahí fracasa todo el proceso. Es que no se nos puede olvidar que el ser humano como ser humano tiene tres potestades. Prestarle atención a lo que quiera. Interpretar como quiera. Y retener mentalmente como quiera. Claro. Son
tres cosas en las cuales uno como mercadólogo puede generar una influencia, pero no puede garantizar nada. Yo no puedo garantizar que le presten atención a lo que yo quiero que le presten atención, ni puedo garantizar que interpreten como yo quiero que interpreten, y menos que retengan en la memoria como yo quiero que retengan. Me hiciste acordar de una palabra que es muy linda, que es interesante. ¿Qué cosa es interesante? La que está dentro de mis propios intereses. Claro, por eso todo el mundo piensa distinto y percibe distinto. Claro, claro. Y muchas veces en el mundo del marketing, en el mundo de las empresas, no sabemos los intereses del otro. La mayoría de las veces. Pensamos que los intereses de todo el mundo son los del gerente o los del dueño o los de la junta, y se nos olvida que las cosas van ofrecidas a un mercado Claro. que cada vez es menos homogéneo, Sí, sí, claro. porque con esta cantidad de oferta que hay, que es una sobreoferta en el mercado mundial, cada vez el mercado es menos homogéneo. Por Oye, que eso, nos- una niña de 15, vos y yo que somos más o menos contemporáneos, una niña de 15 de antes pensaba igual a una niña de 50. Hoy en día la niña de 15 piensa distinta a la de 18, a la de 22, a la de 28 y a Claro, todo. claro. Y eso se nos olvidó. Es que yo creo que hay que quitarse de la cabeza esa frase de que esto esto no le gusta a todo el mundo. Pero, y, a ver, decime quién es todo el mundo. Claro. Y resulta que es la señora, la vecina, la tía y la abuelita. Y después, ¿qué es? Que el mundo se amplía. Claro, es que el mundo sigue de las montañas de Medellín para afuera. Sí, sí, Ahí es cuando hay claro. mundo, ahí es donde hay mundo. Y Pero no- eso se nos olvida, Memo. Pero la comunicación se ha vuelto, la verdad, muy light, como decíamos al principio. Yo no sé por qué ni cuándo se dio ese inicio de esa ligereza comunicacional. Yo recuerdo que Kevin Clancy decía una vez, hablando de los comerciales de televisión en Colombia, decía, esos son los que ustedes llaman comerciales. La mayoría de esos uno no sabe ni de qué están hablando, lo que vos tocabas al principio. Bueno, entonces, ¿qué hacer pues? No, yo creo que estás tocando un problema muy grave y es que estamos despreciando la inteligencia del otro. Y alguien cree que el otro solamente piensa este pedacito y resulta que no. Ese señor está reclamando mucha más información para comparar. Entonces hagamos una cosa, Memo. Se nos acabó el tiempo hoy. Empecemos la semana entrante con ese tema. ¿Te parece? Hágale. Bueno, entonces pues les agradeceremos a ustedes que nos hayan acompañado en esta oportunidad y los invitamos a que dentro de 8 días volvamos otra vez con Memo Ángel para seguir considerando estos aspectos que son fundamentales en el mercadeo moderno. Muchísimas gracias y una feliz noche. Comunicaciones tiene muchos campos de acción y por eso vamos a comenzar en la noche de hoy con el tema de las comunicaciones mercadológicas con una persona que en mi concepto es de las que más conocen sobre ello, quien a pesar de que ha estado un poco alejado de la materia en los últimos años, pues no deja de estar al día, de leer, de escribir sobre ello, porque es un hombre que se mantiene actualizado y que se mantiene con unas crónicas espectaculares en el diario El Colombiano. José Guillermo Ángel Rendo, a quien todos conocemos como Memo Ángel. Memo, ¿cómo estás? Bien, Carlos. Pues hombre, sí que me alegra que estés aquí con nosotros porque ya me oíste en la introducción. Una de las personas que más estudia, que más sabe, que más conoce y que más experiencia tiene en este campo sos vos. ¿Qué está pasando con las comunicaciones en el mercadeo, hombre? Que la gente las está criticando en el mundo entero. ¿Será que la cantidad de medios de comunicación que hay hoy han ejercido una influencia negativa sobre la calidad de la comunicación? ¿Qué ha pasado? A ver, primero sería como conveniente definir cómo entender la comunicación. Entonces empecemos por ahí. Hay una definición que a mí me gusta mucho de Otto Appel, de la Escuela de Frankfurt, que dice que la comunicación es el a priori a cualquier acción. O sea, sin una comunicación adecuada, sin una comunicación bien planeada,
cualquier acción que se acometa ya sale coja, porque primero comunicamos, o sea, somos lo que comunicando podemos convertir en realidad. Eso, por ejemplo, somos los seres humanos. Una persona no es hasta que habla, o un negocio no es hasta que se manifiesta y yo tengo claro de qué se trata. Entonces esa definición de comunicaciones es muy interesante y se ha olvidado mucho en el marketing. Tú decías ahora, yo me retiré pues hace unos años, pero me retiré en un... Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Tiempo de Mercadeo. Yo soy Carlos Fernando Villa y estamos grabando en el Centro de Producción de Televisión de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hay un tema, mejor dicho, hay muchos temas en el mercadeo en el campo de las comunicaciones, porque la gente piensa que es la publicidad básicamente, y el mercadeo en las... Un momento donde la gente todavía creía en ese a priori. O sea, mi producto en el medio de comunicación, en el medio especializado de comunicación. Por ejemplo, tú tienes una revista que nosotros en Colombia no le damos el uso que tienen las revistas. Las revistas llegan a segmentos del mercado muy poderosos, a legitimadores, y se nos olvida meternos en las revistas especializadas. Creemos que eso es para profesores o para 2 o 3 que quieren leer teoría, y no hacemos el a priori en ese tipo de medio. Ahora, hay otra definición que es la de Jaspers, y es comunicación, es todo aquello que nos convoca.